complicado. ¿Cuándo nos toca a nosotros vernos? El miércoles. Miércoles a las 10, ¿verdad? 10, 12. Sí, de 10 a 12. De Sí. 10 a 12. Ok. A ver, en lo que abro su blog. ¿Alguien me puede decir qué fue lo último que vimos? Ok. Transformación de hipótesis. ¿Alguna duda de lo que vimos la clase pasada? Algo me dice que estamos en ustedes. ¿Sí? ¿Tiene? No. Pues hasta donde íbamos yo no tengo duda. Vamos a ver algo que se llama leyes de voltaje de Kirchhoff o Kirchhoff o KVL. ¿Y qué nos dice la ley de voltaje? Suma de voltajes. O también lo podemos ver en una trayectoria cerrada. La suma de voltajes de los pasivos es igual a la suma de los voltajes de los activos. Entonces,
Entonces, tenemos este circuito. A una trayectoria cerrada nosotros le vamos a llamar mallas. Entonces, aquí yo veo una malla, 2 mallas, 3 mallas. Pero también yo puedo hacer algo que se llaman supermallas. Una supermalla es una malla que está formada por 2 o más mallas, porque esta también podría ser una malla, porque es una supermalla, porque es una trayectoria cerrada, pero se puede dividir en 2 mallas más pequeñas. Esa es una trayectoria cerrada que está formada por 2 o más mallas. Entonces nos dice, en una trayectoria cerrada, la suma de los voltajes es igual a 0. Cuando nosotros hacemos este análisis, lo primero que tenemos que hacer es asignar el sentido de las corrientes, que es lo que nosotros podemos ver aquí en estas líneas rosas. En el libro que nosotros manejamos como guía, nos marcan que las corrientes las van a dibujar en el sentido de las manecillas del reloj, pero lo hacen como un método, como una manera de estandarizar el proceso. Sin embargo, no importa hacia dónde diga yo que van las corrientes, hacia en el sentido del reloj. ¿Qué es lo único que pasa o qué es lo único qué es lo peor que podría pasar? Es que si cuando hagamos el análisis y tenemos como resultado una corriente negativa, lo único que nos dice el ejercicio es que entonces en realidad la corriente va en el sentido contrario en el que la dibujamos. Por ejemplo, si I2 saliera menos 1 amper, significa que en realidad la corriente no va en el sentido de las manecillas del reloj, sino que va en el sentido contrario. Es lo único que nos dice, por lo tanto no es algo de lo que nos tengamos nosotros que preocupar. ¿Qué es lo que sí no se vale? Que, por ejemplo, yo haga el análisis y diga, voy a considerar que la corriente va en el sentido de las manecillas del reloj. Pero cuando haga el análisis de esta malla, diga, no, ahora la voy a cambiar. En lugar de que vaya I2 en el sentido de las manecillas del reloj, que vaya en el sentido contrario. Eso no se puede. Una vez que yo he fijado el sentido de las corrientes, ya no lo muevo hasta que no termine el análisis. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, No, aparte tampoco. Ok. Bueno, ahora... Paso 1, asignar el sentido de las corrientes. ¿Okay? Ya sé en qué sentido van las corrientes. Una resistencia no tiene polaridad. Nosotros podemos ver capacitores electrolíticos que sí tienen marcado un positivo o un negativo, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, pero una resistencia no tiene marcado un sentido. Sin embargo, nosotros siempre vamos a decir que la corriente va a entrar por el lado positivo. Entonces, cuando yo hago esta trayectoria, ¿no? Entonces la corriente va a entrar por aquí. Por lo tanto, por el negativo, les digo, aunque una resistencia no tiene polaridad. Voy con la malla 2. Digo que la corriente va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí sería positivo porque tiene que entrar por el positivo, o marcamos por donde entra la corriente como positivo. Este sería positivo, negativo. Vamos con la 3. Igual, la voy a dibujar en el sentido. Un segundo, se está trabando. Vamos.
No sé por qué lo cierran. No sé por qué hace eso. Podría salir y entrar de la reunión, quizás. Eso podría arreglar la situación. No sé si sea por la reunión, porque... Pero bueno, voy a intentarlo. Ok. Maestra, si está hablando, no se escucha. Ah, no, no estaba. Ok. ¿Ya me escuchan? Ok. Bueno, entonces vamos a sacar las ecuaciones. Esta es mi malla 1. ¿Okay? Y ahora, dice, en una trayectoria cerrada la suma de voltajes es igual a 0. Donde comience no importa, porque es una trayectoria cerrada. Puedo empezar aquí, puedo empezar aquí, puedo empezar acá, no importa. Entonces vamos a comenzar por esta puente. Y yo diría menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque cuando llegue la corriente a la fuente de 10, el signo que ve es negativo. Entonces por eso es menos 10. Llego aquí y sería más el voltaje de la resistencia de 4 ohms. Más, ¿quién? Más 3 volts. ¿Por qué positivo? Porque cuando entra la corriente, encuentra primero el signo positivo. ¿Hasta aquí alguna duda?
Ok, quiero pensar que no. De ahí parte no. A ver, alguien que me ayude, vamos a ver quién me va a ayudar a sacar la segunda ecuación. Arleti. Sí. Ok. Podríamos empezar con la resistencia de 5 ohms. Uh-huh. Bueno, sería positivo. Su signo sería positivo, entonces. Voltaje de la de 5. Ajá. Ahora no estoy segura, pero sería menos 9 ohms. Bueno. No. Si decimos que la corriente siempre va a entrar por el lado positivo en las fuentes, o sea, si tengo una corriente positiva, su corriente es positiva. En la resistencia siempre va a ser positiva. Ok. Entonces, pues sería, bueno, más 9 ohms. Y sería lo mismo para la siguiente resistencia, que sería la de 10 ohms. Sería más la resistencia de 10 ohms. Uh-huh. Más 4 ohms. Todo esto es igual a 0. ¿Okay? ¿Alguien que me ayude con la malla 3? Podremos empezar con el voltaje de 3, que sería menos 3. ¿Ah? Menos 3 más 10 ohms, más 1 ohm. Más, a ver, aquí algo muy importante. No, sí está bien, pero no estamos sumando las resistencias. Yo estoy diciendo, es el voltaje de la resistencia en la resistencia del valor que indica, ¿no? Acá, más el voltaje de ¿quién? ¿De 10? La resistencia de 10. Ajá. Más el voltaje de la resistencia de 1. Y más el voltaje de la resistencia de 7. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Son 6, ¿no? Por cada resistencia. Uh-huh. Tenemos 6 incógnitas y solo tenemos 3 ecuaciones. Entonces, las matemáticas dicen que para poder resolver un sistema de ecuaciones debemos de tener el mismo número de ecuaciones e incógnitas. Entonces, aquí nos faltan algo. O sea, podría sacar ecuaciones de supermallas y todo, pero sería mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, lo que hacemos es recurrir a la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Pues que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, es justo lo que voy a hacer. Voy a transformar cada uno de estos voltajes en una relación corriente por resistencia. Entonces, esto me quedaría menos 7. Menos 10 más 3, menos 7. Más, ¿cómo sería el voltaje de la resistencia de 4 expresado en relación corriente-resistencia? ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 4? Sería I1. Y 2. Exactamente, están pasando las dos corrientes. Como esta resistencia está en medio de dos mallas, las corrientes que pasan por él son las corrientes de las dos mallas que está separando. Ahora, vamos a ver, yo estoy en la malla 1, estoy haciendo esta trayectoria. ¿Qué va a pasar?
I1 está entrando por el lado positivo, pero I2, o sea, es el lado negativo. Si yo hago esta trayectoria, yo digo, la corriente llega aquí. ¿Y qué pasa? I1 es positiva, pero I2 es negativa. Entonces, esto lo tengo que poner así. Que I1 es positiva e I2 es negativa. Y todo esto es igual a 0. Ahora, ¿cómo quedaría la malla 2? En relación corriente-resistencia. Sería el 5 por I nada más 2, o sea, I2, porque no está en contacto con otra recta, al igual que el 9. Entonces sería 5 y 2. Después sería 10 y 2 menos y 3. Creo que sí es I3, no le pusimos nombre, pero por secuencia. Ajá, y 3. Después sería 4. Y 1 menos I2. ¿Por qué aquí I2 menos I1? Porque ahora estoy en la malla 2. Cuando hago el análisis de la malla 2, yo estoy diciendo esto. Ahora, cuando hago esta malla, I2 es positiva e I1 es negativa. ¿Ok? O visto también de otra manera. Cuando yo estoy haciendo el análisis en una malla, todas las corrientes de esas mallas son positivas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a decir que la corriente siempre va a entrar por el lado positivo. Entonces, a mí me quedaría, por eso, si estoy en la malla I2, todas las I2 van a ser positivas. Cuando esté en la malla 1, todas las I1 van a ser positivas. Cuando esté en la malla 3, todas las I3 de las resistencias van a ser positivas. ¿Sí? ¿Queda claro? De mi parte sí, maestra. Sí, maestra. Ahora, malla 3, ¿cómo queda? Menos 3 más 10, ¿qué? Muy bien. Más 1 y 3. Más 7 y 3. Y ahora ya solo tenemos 3 incógnitas, I1, I2 y I3. Y 3 ecuaciones. Entonces, sin problema puedo resolverlo. Entonces, ayúdenme a resolver el sistema de ecuaciones, por favor.
sillas y Yuna dos de las otras. Sí. ¿Quieren que se las deje las 3 sillas? Pero no sé. Mire, si quiere, le dejo nomás una por alguien que cuando vengan a ver. Una, porque 2 yo creo le van a estorbar. Sí. Y una la paso para allá enfrente. Ahí al final ponen sillas. Si gusta la paso y cuando necesite ya la paso para allá. Ok. Sí, muchas gracias. O si quiere yo ahorita la paso. Sí, porque esa creo que sí tiene resguardo. Ah, bueno. Ay, yo la muevo, señora, no se preocupe, sí, de verdad. Yo voy a pasar una para allá. Ajá, yo la llevo para que no se lastime. ¿Dónde? Yo la llevo ahorita. No, ahorita yo la llevo. No, yo la llevo ahorita. Ok, Ya le señora. acomodé, según yo le estoy acomodando los libros aquí hay unos. Nomás que ya eso, pues usted que sabe cómo. Ya ahorita ya más trapeo, limpio y ya le sacudo. Y esas cargas no sé si las voy a ocupar. Sí, es así, porque son para un taller. Se las voy a poner. Ahorita yo creo que las voy a subir ahí arriba. ¿Dónde? Ahí arriba del No mueble. se le vean. Yo creo mejor las pongo atrás de la puerta. Acabo están delgaditas, chicas. Ah, ¿Sí? sí, gracias, Bueno, señora. de que no se vean tan feas. Sí, muchas gracias. Ya lo hice, pero no sé si sean datos buenos, que me dio medio raro. Obtuve que I1 es igual a 2.21, I2 0.46 y I3 0.42. ¿Y 2 igual a qué? 0.46 y I3 0.42. Eso obtuve yo, pero no sé si lo hice bien. También tengo lo mismo yo. Ok, a ver. 22. Sí, sí está bien. ¿Tienen alguna duda del ejercicio? Recuerden que si no contestan, yo digo que yo les expliqué muy bien y... Por mí no hay problema, maestra, no sé mis compañeros. Ok. Vamos a ver. Vamos a subirle a la complejidad de los ejercicios.
Ok. A ver, denme una sugerencia de cómo quedaría cualquiera de las mallas. La malla 1 quedaría voltaje de -7. Después sería más el voltaje en la resistencia de 1 ohm. ¿Mm? Después más 7 amperes. Más el voltaje de los 7 amperes. Y más el voltaje en la resistencia de 2, creo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? También tendría que ser negativo, ¿no? El otro -7. Ok, fuera de eso está de acuerdo. Sí. A ver, Max, ¿qué opina Max? Entonces, ¿con eso ya podría resolverlo? Luisa, Sí, maestra. ¿está de acuerdo? Pues sí, bueno, me parece que sí. Ok, bueno, ahora aquí la pregunta sería, ¿cómo podría calcular, por ejemplo, ya vimos que todos estos los puedo cambiar en una relación corriente por voltaje? ¿Ok? ¿Cómo cambiaría o cómo dejo el de la fuente? ¿Podría repetir la pregunta, maestra, por favor? Por ejemplo, si yo hago esto, yo diría -7. Más, voy a cambiar el voltaje a una relación corriente-resistencia. Y esto me quedaría 1 por y 1 menos y 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos. ¿Cómo cambio esto a una relación voltaje? Perdón, corriente-resistencia. Sería voltaje entre resistencia, ¿no? O sea, el ampere. Ajá. Pero bueno, mire, no puedo hacer voltaje entre resistencia, ¿por qué? Porque si yo digo voltaje entre resistencia, esto es igual a corriente. Y aquí no estoy sumando corrientes, estoy sumando voltajes. Entonces, esto no lo puedo hacer. Si estoy sumando voltajes, tendría que ser igual, una relación corriente-resistencia. La corriente la conozco, pero ¿conozco la resistencia? Sería la resistencia de 2 ohms que está continua. No. Tendríamos que hacer un arreglo de resistencias entre las que están alrededor de la corriente 2, ¿no? Tampoco.
Tampoco. Les voy a decir por qué tampoco. Y no es que hoy ande más negativa que de costumbre, no. Una, cada uno de estos es un elemento independiente. Cada uno de estos aporta al circuito. Es decir, si yo quito uno de los elementos, por ejemplo, si yo quito una resistencia, pues la resistencia equivalente va a cambiar. Ajá. Pero todos, o sea, todos aportan, pero todos son elementos independientes. El valor de esta resistencia afecta la resistencia total, pero esta resistencia sigue valiendo 3 y esta resistencia sigue valiendo 1 y esta resistencia sigue valiendo 2. Entonces, por eso yo no puedo decir que los valores de estas resistencias afectan la resistencia interna de la fuente. Eso no es cierto. Entonces, por eso no puedo decir que la resistencia de esta fuente sea la de 2, o sea la de 3, o sea la de 1. No, porque son elementos independientes. Ahora, podría decir o hacer una transformación de fuentes. Para hacer una transformación de fuentes, el principio nos dice, cuando tengas una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, puedes cambiarlo a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La pregunta aquí sería, ¿estoy cumpliendo con esa condición o ese requisito para hacer la transformación? Si la fuente de corriente está en paralelo con una resistencia, y si es así, ¿con cuál sería? ¿No? Para que esté en paralelo tendría que estar conectadas a los mismos puntos o a los mismos nodos. Y no hay ninguna resistencia que esté conectada a los mismos puntos, entonces tampoco se puede. Entonces, a ver, regresemos en el tiempo. Imaginen que estos últimos 3 minutos no pasaron. Y yo les pregunto, ¿están de acuerdo con esta ecuación? O sea, ¿yo puedo resolver esta ecuación? Bueno, yo fui el que la dijo, pero que no al último se tendrían que más que sumar o restar los 7 amperes. O sea, se sacan de la ecuación y ya nada más al último se agregan. Ok, le voy a hacer una pregunta. Le voy a contestar con una pregunta. Ok. ¿Yo puedo sumar manzanas con naranjas? No. No, porque unas son manzanas y otras son naranjas. Yo puedo decir, si yo tengo 5 manzanas y 5 naranjas, yo no puedo decir tengo 10 manzanas naranjas. Yo tengo que decir, tengo 5 manzanas y tengo 5 naranjas. Aquí es lo mismo. Yo tengo manzanas y a estas manzanas les llamo voltaje. Y tengo naranjas. Si yo lo manejo aquí como voltaje de la fuente de 7, sí está bien. Pero para poder conocer ese voltaje necesito conocer la resistencia interna de la fuente. Pero yo no puedo decir si menos 7 volts más el voltaje de la resistencia de 1 menos 7 amperes más el voltaje de la resistencia de 2. Esto no lo puedo hacer porque no son unidades compatibles. Unos son voltajes y otras son corrientes. ¿Sí? ¿Sí queda claro por qué no se puede? Sí queda claro, pero entonces ya no sé cómo quedaría la fórmula del inicio. No se preocupen, ahorita vamos a ver entonces cómo queda. Ok, esa malla no se pudo. Ajá. Pero vamos a ver que sí se puede. Por ejemplo, ¿podría hacerla en la malla 2? Sería la suma de todas las resistencias, ¿no? Sería
el voltaje en la resistencia de 1 ohm más el voltaje en la resistencia de 2 ohms más el voltaje en la resistencia de 3 ohms. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, maestra. Ok. Ahí sí no hay ningún problema, todo está perfecto. Ahora, ¿podría ser una ecuación de la malla 3? Pasaría lo mismo que la malla 1, ¿no? Ya estaría el voltaje y el amperaje. Exactamente, entonces no puedo hacer eso. Entonces, alguien diría, bueno, entonces, ¿este problema no tiene solución? Pues sí tiene solución. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues bueno, si yo sé que existe un concepto de supermallas, pues voy a hacer el análisis de una supermalla. Si yo hago esta trayectoria, ¿sí se podría? Sí, porque ya no entra el amperaje, ¿no? Exactamente, entonces puedo hacer una supermalla y 1 y 3. ¿Ok? Maestra, se me trabó. No entendí por qué no entra el amperaje en esa supermalla. No sé si lo puedo repetir. No es que no entre, sino que no lo debemos de meter, lo debemos evitar. ¿Por qué? Porque es una fuente de corriente. Entonces yo no puedo hacer sumatoria de voltajes con corrientes. Si yo Sí, quiero pero hacer, que no en esa supermalla también entraría o se tendría que poner. no, ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada. ¿Dice esta la de voltaje o la de corriente? La de corriente. No. Ok, una malla es una trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que regresar del lugar donde partí sin pasar 2 veces por el mismo lugar. Entonces, paso por aquí, paso por acá, paso por aquí, paso por acá y regreso a la fuente. ¿Cumple el principio de una malla? Es una trayectoria cerrada y no paso 2 veces por el mismo lugar. Sí, sí lo cumple. Entonces puedo hacer el análisis de esa supermalla. Yo podría decir que puedo hacer esto. Pues sí sería una malla porque no pasa 2 veces en el mismo lugar. Entonces eso es lo que nos dice el principio. Es una trayectoria cerrada. Entonces, esta es una trayectoria cerrada. Cumple el principio. Y también en esa trayectoria cerrada, cuando yo sume todos los voltajes me tienen que dar igual a 0. O la suma de los activos tiene que ser igual a la suma de los voltajes de los pasivos. ¿Sí? No. Sí, ya me quedamos claro. Muchas Mientras gracias. sea una trayectoria cerrada, está bien. Es decir, que parto de un punto y regreso a ese mismo punto. ¿Por qué hago supermalla? Porque tengo que obtener ecuaciones de este circuito, pero no puedo pasar por aquí. ¿Por qué? Porque hay una fuente de corriente y yo no puedo sumar voltajes con corrientes. Tampoco puedo hacer una transformación de fuentes y tampoco puedo encontrar el voltaje de esta fuente porque no conozco su resistencia interna. Si me dijeran, esta fuente de corriente tiene una resistencia interna de 2 ohms, pues entonces ahí sí podría calcular su voltaje porque conozco la corriente y conozco la resistencia. Pero como no es el caso, entonces lo que tengo que hacer es evitarla. ¿Vamos bien? Sí, ya maestra, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, no de nada. Vamos a ver, ¿cómo quedaría mi ecuación de la supermalla I1 y 3?
Empezaríamos con -7. Podemos empezar donde sea, Ok, bueno, no importa. sí, empezamos con -7, luego sumaríamos el voltaje de la resistencia 1. Digo, de 1, perdón. Ajá. Voy a copiar todo Sí, esto, sí. pero te lo vamos Sí. cambiando. La resistencia de 1. Ajá, luego el voltaje de la resistencia de 3 ohms. Luego tendremos otro voltaje de una resistencia de 1 ohm. Y creo que ya. Ajá, y ya sería todo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Ahora, volvemos a lo mismo. Nos dice, necesito el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Tengo 3 incógnitas, I1, I2 y I3. Y solo tengo 2 ecuaciones. Podría sacar otra ecuación de una supermalla, la que veíamos acá, por ejemplo, la del exterior. Yo la podría sacar. Pero también lo puedo sacar de la fuente de corriente. ¿Cómo? Bueno, yo sé que no puedo calcular su voltaje. Yo sé que no. Pero puedo ver de qué otra manera la puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la corriente de la resistencia de 2 ohms? La de 7 amperes. ¿Por qué sé que es la de 7? Porque esta resistencia está en serie con la fuente de corriente. Y sabemos que en serie la corriente es la misma. Si aquí están pasando 7 amperes, en la resistencia también van a pasar 7 amperes. Pero si yo cambio esto a una relación, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el voltaje de la resistencia de 2 ohms? ¿Qué me dirían? 14 volts. 14 volts, Y el voltaje en la resistencia de 2 ohms es igual a 14. ¿Cómo sacaron ese 14? Pues multiplicando el voltaje por la corriente. Eso es muy fácil. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la corriente que pasa por la de 2? Pues es la de 7. Pero también yo sé que la corriente que pasa en la resistencia 2 es igual la corriente que pasa en la resistencia 2 es igual a I1 menos I3. ¿Me creerían? ¿O qué les haría dudar? ¿O qué les haría pensar que sí es cierto? Pues si lo vemos desde la malla de la corriente 1, sí estaría bien, ¿no? Porque es una resistencia que está en medio de 2 mallas. Y sabemos que cuando una resistencia divide o separa 2 mallas, la corriente que pasa por este elemento, pues es una combinación de las 2 corrientes de esas mallas. Entonces, en ese sentido, por lo menos podrían creer que hay algo de cierto en lo que les digo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, o cuando hacíamos el análisis para la resistencia de 3, decíamos que era, que sería I2 menos I3. Con las fuentes,
cuando yo tengo una fuente de corriente pasa algo similar. Cuando yo tengo esta corriente en medio de dos mallas, por ejemplo, vamos a decir que esta vale 7, esta es I1 y esta es I3. Yo digo que la corriente de esta fuente va a influir en estas dos mallas. Entonces, ¿cómo sé cuál va primero, cuál va después, o si son positivas o son negativas? Lo primero que voy a hacer es todas las corrientes que van en el mismo sentido que la fuente son positivas. Y todas las que van en el sentido contrario de la fuente son negativas. Entonces, por ejemplo, esta corriente apunta hacia arriba. La corriente 3, ¿cómo va? También va hacia arriba. Va aquí. ¿Qué pasa con la corriente 1? La corriente 1 está bajando. Entonces va opuesta a la flechita de la fuente. Por eso es que yo digo que 7 amperes es igual a I3 menos I2. ¿Sí les quedó claro o no? ¿No sería menos I1? Ah, perdón, sí, menos I1. ¿Sí? De mi parte, sí. Ok, a ver, vamos a ver. Este es el caso 1. Ahora pensemos que igual la fuente vale 7, pero ahora yo tengo esto. Ay. Voy a poner aquí 2. Lo mismo, esta fuente vale 7. ¿Cómo quedaría mi ecuación? ¿7 es igual a qué? Menos I1 menos I2. Muy bien. Ajá. Igual a menos I1 menos I2. ¿Por qué las dos negativas? Porque las dos van en el sentido contrario de la fuente. Esta apunta hacia arriba y las dos corrientes van hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo quedó esta ecuación? Sí, está. Ok, bueno, entonces hay que cambiar estos voltajes por corrientes. Entonces, ¿cómo me queda el de 1? Es este. ¿Cómo quedaría? En relación voltaje-resistencia, corriente-resistencia.
I1 menos I2. I2 menos I1. ¿Por qué primero I2? Porque estamos en la malla que está alrededor de la corriente 2. Exactamente. Estoy en la malla 2, entonces todas las I2 van a ser positivas. ¿Ok? ¿Qué más? 2 por I2. 2 por I2. ¿Mm? 3 por I2 menos I3. ¿Cómo quedaría esta? Ahora sí sería I1 menos I2. Muy bien, exactamente. I1 menos I2 más 3 I3 menos I2. 3. 3 y 3 menos I2, muy bien. Más I3. Listo. ¿Alguna duda de esta ecuación? De mi parte no. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ya no nos queda más que resolver el sistema de ecuaciones. Aquí me faltó uno. Y uno. Es esto. Muchas gracias, señora. Listo, ya está terminando. A ver cómo quedó. Muy bien, señora, muchas gracias. Sí, ya después poco a poquito usted que sabe cómo
Maestra, yo obtuve que I1 es menos 3.70, 75. Y a ver si veo algo aquí para que me den. ¿Me puede repetir los valores de las corrientes, por favor? I1 me dio menos 3.75, I2 5.93 y I3, bueno, ese fue I2 y I3 es menos 10.70. ¿Y dos cuánto? A ver, I2 es igual a 5.97 y I3 es menos 10.7. Ay. Según esto, tendría que ser I3 igual a 2, I1 igual a 9, I2 igual a 2.5 e I3 igual a 2. De seguro me salió algo mal, maestra. Ahí un signo o algo. No sé si mis compañeros ya sí les dio esos datos o también le dieron diferente. No sé, a ver, alguien que nos comente. A los demás, ¿cómo les quedó? Yo no sé mis compañeros, yo todavía lo estoy haciendo. Ah, ok.
¿Le cierro? Sí, señora, por favor. Ay, en la pandemia, qué fea pandemia se vino, güey. Sí. Muestra, creo que le puedo subir poquito la pantalla. Ahí. Gracias.
Listo, maestra, ya me dio el resultado. Sí, es, bueno, a mí también me dio 9, 2.5 y 2. Ok, gracias. Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase acá en el laboratorio. Correcto, maestra. Gracias, maestra. Sí, maestra, hasta luego. Hasta luego. Lindo día. Adiós.